Shalom a todos, bienvenidos a el segundo módulo, o más bien el primero, de una serie de conceptos teológicos que vamos a estar estudiando en este canal. Muchos de estos postulados o de estos modelos teológicos vienen directamente del Rambam. O sea, no es algo que yo me estoy inventando, ni me estoy sacando de la manga, ni a mí se me ocurrió que así tenía que ser. Entonces, la Torá oral del Rambam nos dice que nosotros tenemos una relación con Dios y que esta relación con Dios tiene dos vértices. Un vértice o un vector histórico y un vector diacrónico. Entonces, ¿qué significa que la relación con Dios tenga un vector histórico? Que la relación con Dios efectivamente se da a través del tiempo. Que a través del tiempo es que la persona mantiene su relación con Dios. ¿Y qué significa el vértice o el vector diacrónico? Esto significa que la relación con Dios avanza con nuestra interpretación de Dios. Es decir, que la interpretación de Dios no ha sido algo estático a través de la historia, sino que ha sido algo dinámico, que lo que nosotros pensamos de la idea de un Dios ha cambiado con el tiempo. Ni la palabra religión ni la palabra judaísmo aparecen en la Torá, por ninguna parte. Sin embargo, lo que sí aparece en la Torá es la palabra Brit. Y la palabra Brit significa pacto. Lo único inalterable a través del tiempo y de las interpretaciones que cada quien ha hecho del Dios único es el pacto, el Brit. Una persona puede irse por el vértice histórico o por el vértice diacrónico e igual está dentro del pacto. La pregunta es, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo en el cual entran libremente dos personas o las dos partes. O sea, dos entran en una relación bilateral y pues deciden mantener esa relación a través del tiempo. Y eso es lo que nosotros llamaríamos en este caso el pacto. Y esto es lo que es la relación entre nosotros y Dios. Yo estoy contigo, tú estás conmigo. Tanto Dios tiene responsabilidades conmigo, como yo también tengo responsabilidades con Dios. El vértice teológico dice que en el pasado se tenía más conocimiento de la Torá y que con el paso de las generaciones la Torá se ha perdido. Muchas personas piensan así, muchas personas que de pronto idealizan el pasado, como muchos dicen que es que todo tiempo pasado fue mejor. Y pues si lo llevamos a los términos espirituales, pues cuánto más. Pues la gente suele pensar que en el pasado la gente era más creyente o que la gente estaba más conectada con Dios. Eso en cuanto al vértice teológico o histórico. El vértice diacrónico opina un poco diferente. Los que van por el vértice diacrónico opinan que el conocimiento de la Torá ha aumentado y se ha perfeccionado con el tiempo. ¿Ok? Entonces, que conforme han pasado las generaciones y los siglos, el conocimiento, los libros, el acceso a la Torá ha aumentado y por lo tanto la relación con Dios se ha perfeccionado. De esto, entonces, vamos a entender un concepto. Y este concepto se llama Shivim Panim HaTorah. La palabra o el término Shivim Panim HaTorah significa que la Torah tiene 70 caras. ¿Qué significa que la Torah tiene 70 caras? Que tiene múltiples formas de ser interpretada. La Torah no es un dogma de fe.
No hay una única verdad ni una única interpretación de los textos sagrados, del texto sagrado en este caso la Torá, que hay muchas formas y esto es lo misterioso y lo atrapante en la Torá, que cada vez puede uno encontrar más información, más secretos, más misterios, más cosas. O sea, la Torah pareciera como una computadora viviente, eterna, que cada vez nos puede dar más y más y más y más información. Tiene más cosas codificadas. Eso significa Shibim Panim HaTorah. Con lo cual, si ustedes encuentran algún maestro que les diga que solamente pueden aprender con él, no aprendan con él. Porque no hay una sola visión de la Torah. No hay una sola opinión final. Uno tiene que aprender la Torah de todas las fuentes posibles. Y uno mismo va perfeccionando su idea de Dios. No es que uno le va creyendo al uno o al otro o al otro, porque también pasa, mucha gente que termina confundida, porque mucha gente me busca y me dice, pero hombre, a mí aquí el fulanito tal que tiene su canal de YouTube dice una cosa, y entonces voy al otro canal de YouTube del fulanito sutano y Pascual dice otra. Entonces yo a quién le creo. No, es que no se trata de a quién le creo. Se trata de tú cómo tienes una formación que te lleve a tener criterio propio. Tú qué piensas de lo que están diciendo los que aparecen hablando cosas en YouTube. De eso se trata Shibim Panim HaTorah. Obviamente, para tener este criterio, la persona tiene que estudiar, tener paciencia, ir acumulando conocimiento de Torah. Hoy en día, mi opinión, pues respeto opiniones opuestas o contrarias, pero hoy en día yo creo que tenemos una imagen más completa de lo que Dios puede llegar a ser. Más completa no significa la imagen final o la idea final de Dios, porque nadie conoce completamente a Dios, nadie sabe la mente divina que está pensando o ha conectado con eso. Yo creería que hoy en día en el mundo moderno podríamos encontrar una opinión intermedia entre los vértices teológico y diacrónico. Que hay cosas que se pueden mantener como tradición, que está bien, pero que también la modernidad nos obliga a que la Torah tiene que poderse adaptar para vivir en estos tiempos. Comentaba yo en el audio pasado que la esencia del judaísmo viene de los 13 principios del Rambam. Entonces vamos con el primero. Dice el primer principio del Rambam: saber que existe el Creador, es decir, una existencia absolutamente perfecta en todo aspecto posible, y que esta existencia es la causa de todo lo existente. O sea que todo tiene un único origen. Acabo de leer el primer principio del Rambam y esto me lleva a hacerles una pregunta. ¿Qué palabra no usa el Rambam? Y esto puede llevar a sorprender a algunos. El Rambam no usa la palabra creer. O sea, porque aquí perfectamente pudo haber quedado escrito creer que existe el Creador. Pero el Rambam dice saber que existe el Creador. ¿Y qué significa saber? Saber significa que tengo que tener un argumento, tengo que tener conocimiento. Entonces no puedo simplemente contentarme como pasa en otras religiones, que para ellos es muy simplista el tema y simplemente dicen, no, hay que creer. ¿En qué? No sé, pero hay que creer. Aquí se dice en el judaísmo que hay que saber. Una forma en la que yo puedo saber que existe el Creador, por ejemplo, porque la realidad tiene una cadena de funcionamiento lógica y porque la realidad es estable. O sea, yo siempre que veo al cielo
desde que tengo uso de razón, el cielo es azul. Nunca lo he visto, no sé, de color verde o de color amarillo o de color de un color diferente al cielo azul. Los ciclos estacionales, los periodos de la naturaleza, en fin, toda la realidad tiene una cadena lógica de funcionamiento. Por lo tanto, si la realidad tiene una cadena lógica de funcionamiento, debe haber un principio ordenador de esta realidad. O sea, esto no funciona como un relojito cósmico porque sí, por el azar del destino. Ahora, ¿qué es ese algo que ordena la realidad y que no se mueve? Pues bien, ese algo que ordena la realidad y no se mueve es lo que nosotros llamamos Dios. Ahora, en esta realidad, en este mundo físico, ¿algo puede subsistir por sí mismo? ¿Alguien puede decir, yo puedo subsistir por mí mismo y no necesito de nada ni de nadie? No, nadie puede, ni nada puede, en este plano de realidad. Nada puede subsistir por sí mismo. La existencia en esta realidad es algo temporal y es impermanente. Entonces mucha gente se pregunta, y sobre todo aquellos que creen en esas teorías apocalípticas del fin del mundo, del fin de los tiempos. Bueno, ¿y qué pasa si este mundo deja de existir? ¿Qué pasa si Hasbe Shalom cae el meteorito? Pues desde la perspectiva de Dios no pasaría nada, porque eso no anularía la existencia de Dios. Y en nada lo afectaría tampoco. Pues a Dios, o sea, no es que le baste consigo mismo para existir. O mejor dicho, sí. Pero los principios con los cuales Dios ordenó la realidad son principios inferiores respecto a Dios. O sea, Dios no se rige por las leyes naturales. Dios no se rige por los movimientos astrológicos. Dios no se rige por las estaciones. O sea, Dios está mucho más allá porque Él creó las reglas del juego. Dios está más allá del tiempo, del espacio y del movimiento. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el análisis. Y Dios no precisa de nada ajeno real. O sea, de alguna manera nuestra existencia es un gesed enorme, una gran misericordia, una gran bondad de Dios que nos permite experimentar lo que significa existir. Y por esta razón es que Dios tiene dos características. Característica número 1, Dios es trascendente. Característica número 2, Dios es inmanente. ¿Qué significa que Dios sea trascendente e inmanente? Que Dios puede estar a la vez por fuera y por dentro del mundo. Podríamos teorizar que Dios es una paradoja cuántica, porque Él no está completamente inmerso en el mundo para permitirnos ejercer el libre albedrío. O sea, Dios no es la suegra que está encima de nosotros exigiéndonos cómo nos debemos comportar, qué tenemos que hacer. Dios nos permite libertad. Pero Dios también sostiene el mundo. Entonces es un equilibrio muy sutil, donde Dios está presente en todo. Está presente en la naturaleza, está presente en los milagros diarios de nuestra vida, está presente en la abundancia que tenemos, está presente en nuestros pensamientos, pero de una manera muy sutil, no de una manera brusca ni permanente. Es decir, Dios a la vez está y no está. Es una paradoja cuántica. Ahora, yo hablé de que Dios está presente en nuestra mente. ¿Cómo se manifiesta la idea de Dios en el hombre? ¿Por qué nosotros tenemos estas inquietudes? La idea de Dios se manifiesta en el hombre a través de algo que se llama el Tselem Elohim. El Tselem Elohim no es otra cosa que la conciencia humana. La conciencia humana
se divide en tres regiones. Entonces tenemos la región consciente, la región de la subconsciencia o el subconsciente y la región del supraconsciente. Vamos a ver qué es esto. El consciente. El consciente es básicamente nuestra mente ordinaria, la capacidad de la lógica, la razón. Tú que me escuchas en este momento me estás escuchando a través de tu mente consciente. Cuando estás despierto y alerta, pensando y resolviendo problemas en el mundo lógico. Ahora, luego hay una segunda región de la conciencia que es la subconsciencia. Esto lo saben más ya las personas que están viendo talleres conmigo de manera privada, que les estoy enseñando a manejar la subconsciencia. La subconsciencia es una región de la mente en la cual pasan dos cosas. Por una parte, la conciencia es un depósito de imágenes mentales. Todo lo que nosotros percibimos como realidad lo percibimos a través de las imágenes mentales de la subconsciencia. Y hay que saberle sacar el mejor partido a la subconsciencia para poder colocar las imágenes mentales correctas, para poder tener eso que llama la gente éxito, felicidad, etc. ¿Qué estoy diciendo? Que los problemas que muchas personas tienen en la vida los tienen en su subconsciencia. Y por eso es que una persona dice, pero es que yo no sé cómo dejar de enojarme, yo no sé cómo dejar de fumar, yo no sé cómo dejar de envidiar, yo no sé cómo esforzarme más. Porque el problema de la persona y el por qué actúa muchas veces en automático es por la subconsciencia. Y si bien la subconsciencia es el depósito de estas imágenes mentales, que es un concepto que estoy empezando a introducir en ustedes, ya los que, pues vuelvo y digo, los que ya están en los talleres ya lo saben, la subconsciencia también es el depósito de los traumas de la persona. Aquello que un ser humano no puede procesar conscientemente porque es muy traumático, muy doloroso, se va a la subconsciencia a repetirse en automático como trauma. Los miedos, las angustias inexplicables, todo eso pasa por la subconsciencia. Entonces es una región de trabajo muy importante. Y luego tenemos la supraconsciencia, que es, vamos a llamarlo la mente divina, el macrocosmos, los mundos superiores, que no es nada místico realmente, porque la realidad está configurada para que cualquier ser humano pueda conectar con la supraconsciencia. ¿Y qué necesito yo para conectar con la supraconsciencia o con el supraconsciente? Necesito un excelente subconsciente. El subconsciente o la subconsciencia es el puente entre mi mente racional y los mundos superiores o la mente divina. Lo que estoy diciendo es que cuando ya vamos avanzando realmente en conceptos cabalísticos serios, no en conceptos cabalísticos supersticiosos, que ya llegaremos a hablar mucho de Kabbalah en esta serie de teología, vamos a descubrir que el universo está pensándose a sí mismo constantemente. Y que uno de los objetivos de la meditación cabalística seria no es que la gente pida dinero, ni un carro nuevo, ni una pareja, ni nada de esas cosas. El objetivo serio de la meditación cabalística seria es que nuestra mente comprenda que el universo se está pensando a sí mismo y que nosotros somos ventanitas por donde Dios ve su creación. Ahora, ¿qué hemos podido determinar y saber con nuestra conciencia? Varias cosas. Hemos podido determinar con nuestra conciencia que todo movimiento en la realidad, desde lo subatómico en adelante, tiene un origen. Que todo tiene un origen, que nada puede salir sin un origen. Segundo, que las cosas no se mueven por sí solas, ni por sí mismas. Tercero, que eventualmente todo es movido por algo más. Y cuarto, que lo que nosotros llamamos Dios es la causa del primer movimiento de la realidad. Ese movimiento de la realidad se llama el momento cero.
antes de que el tiempo, el espacio y el movimiento existieran. Nos dicen los cabalistas, sobre todo los textos de Abraham Abulafia, que lo único que existía al comienzo era una luz que lo abarcaba todo. Y esta luz es la que se le conoce como el Or Ein Sof, la luz que lo abarca todo. Y la característica de esta luz que lo abarca todo era que proveía satisfacción absoluta, el mundo de la plenitud absoluta. Que esta luz infinita, en un determinado momento del no tiempo, decide crear una vasija infinita. Y que esa vasija infinita empieza a recibir la luz infinita en una forma constante. Que luego, lo estoy tratando de hacer rápido, porque si no, pues me alargo como en el tema de los talleres. Pero hay un momento en el que la vasija infinita se cuestiona si no es mejor dar que recibir. Que si quizás la luz infinita o el dar infinitamente es mejor que estar recibiendo infinitamente. Y empieza a generarse una tensión entre la luz y la vasija, entre la luz infinita y la vasija infinita. Y esta tensión arquetípica, primordial, primigenia, produce el primer divorcio de la historia. Este primer divorcio de la historia, los cabalistas lo llaman el Big Bang, los cabalistas lo llaman el Tzimtzum y los científicos los llaman el Big Bang. Y que en ese momento arranca el tiempo, el espacio y el movimiento. Nuestra realidad la comprendemos y la revelamos desde estas tres paradojas: paradoja del tiempo, paradoja del espacio y paradoja del movimiento. Y también, volviendo al tema, cuando se estudia Kabbalah seriamente y no como una superstición, el árbol de la vida nos sirve es para develar los 7 velos de la ilusión. Y uno de esos 7 velos es la ilusión de la percepción del tiempo como algo real. Que el tiempo no es real, el tiempo es solamente una percepción. Con lo cual, cosas como la evolución tienen probabilidad 0. El orden de nuestro mundo no tiene probabilidad dentro de la casualidad o del caos. No fue que llegó un día y explotó todo y de casualidad llegamos y estamos nosotros. De casualidad resultamos con un cuerpo en perfectas funciones, de casualidad terminamos con lenguaje, de casualidad terminamos con raciocinio. Esas teorías de que somos fruto de una suerte cósmica no existen. Y a esto apunta el primer principio del Rambam. El segundo principio, la unicidad de Dios. Es decir, saber, de nuevo la palabrita, saber que esta existencia, que es la causa de todo, es única. No es una unidad con semejantes, ni tampoco uno como individuo de una especie, ni como un hombre que está compuesto y que por ello se puede dividir en varias partes. Tampoco es uno como una unidad material que puede ser divisible infinitamente, sino que el elevado sea, Hashem, es una unidad única e indivisible y que no hay otra igual en ningún aspecto. Sobre este principio lo atestiguamos todos los días cuando rezamos, porque todos los días cuando rezamos, ¿qué decimos? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, el Eterno es Dios, el Eterno es uno. Entonces este segundo principio es saber que Dios es uno, la unicidad de Dios. La existencia es causa de un solo principio. Es única, no tiene semejantes. Ahora, pregunto, ¿qué viene primero? ¿El argumento o el versículo? Hablando en términos de literalidad de los libros. ¿Qué es primero? ¿El argumento o el versículo? Primero fue el argumento. En el judaísmo nunca se da por sentado algo solo porque está escrito. Y en esto nosotros nos diferenciamos de todas las demás religiones.
En las demás religiones, para ellos lo importante es que esté escrito. Y si está escrito, eso es lo sagrado y eso es lo que hay que cumplir. En la clase pasada colocaba un ejemplo como el del Ben Sorer, del hijo que si se porta mal, si no le hace caso a sus padres y es glotón, pues tenía que pasar por la pena de lapidación. Está escrito. O sea, si está escrito, significa que todo padre debería llevar a sus hijos desobedientes prácticamente a que los maten a piedra, pero ni, como decía yo, ni el más loco es capaz de hacer eso. Desde la guía, o más bien, dice la guía de los perplejos, que también es del Rambam, es un libro del Rambam. Si el motor de todo es físico, o hay dos motores, entonces el argumento sería al infinito. O sea, si yo creería que hay dos motores de todo, tendría que buscar el origen de esos dos. No podría ser algo lógico, coherente. El primer principio debe ser único, porque si hay dos principios, ¿quién los dividió? Hay mucha gente que dice que es monoteísta, pero no entienden, por ejemplo, que si creen en el diablo ya no son monoteístas, porque están creyendo en Dios y en el adversario de Dios, que es como otro Dios pero borracho. Porque vamos a ser sinceros, mucha gente cree que el diablo tiene poder y que el diablo, literal, es como si fuera otro Dios igual en fuerza, pero que es un Dios mafioso y borracho. La diversidad teológica requiere explicación. Y ahí es donde se complica. Entonces, Dios es uno, porque estamos buscando la causa última del universo y esta no puede ser múltiple. Para que algo sea dos, se requiere que del uno, porque primero fue el uno antes que el dos. Entonces, si Dios es la causa única, una, la idea de una batalla entre Dios y el diablo se cae por su propio peso. O sea, si yo soy monoteísta, yo tengo que comprender que todo tiene origen en un solo principio llamado Dios, Hashem. Si yo creo que hay cosas que las hace Dios y cosas que las hace el diablo, ya no soy monoteísta. Ya estoy entrando en paganismo. Y ahí yo he visto religiosos supuestamente monoteístas, pero que les encanta invocar al diablo en sus prédicas y que yo te reprendo y que yo no sé qué y que yo sí sé más. Una persona monoteísta, ¿por qué tiene que estar llamando al diablo? ¿Qué sentido tiene? Yo prefiero llamar al dueño del universo, no a los mandos medios. Vamos a ver, por ejemplo, qué pensaban los griegos. Los griegos pensaban que el mundo era infinito y siempre había sido así. Hoy en día sabemos que el universo, las galaxias, los multiversos, todo el sistema del cosmos tuvo un momento cero, un origen, y que este espacio infinito está en constante cambio. Entonces, este segundo principio nos muestra que no podemos encapsular ni medir a Dios. Y aquí se pone más interesante. Yo no puedo encapsular a Dios en términos de algo que Él haya creado. O sea, por más de que yo tenga mucho conocimiento teológico, eso no quiere decir que yo tengo toda la verdad sobre Dios. O sea, eso no quiere decir que yo sé lo que quiere Dios. ¿Cuál es el problema de todas las religiones? Que todas las religiones se quieren adjudicar a Dios. O sea, las religiones, una de sus mayores luchas es querer decir, es que Dios es mío. Y es que yo tengo la verdad. Y es que me tienen que hacer caso a mí. Y es un lío porque nadie puede adjudicarse a Dios. Nadie puede decir yo soy el pueblo elegido. Nadie puede decir yo puedo manipular a Dios. Nadie tiene esa capacidad.
Hablando en términos de, por ejemplo, ciencia. Vamos a poner un ejemplo de ciencia. La física newtoniana, que es la que explica el movimiento de los planetas, no funciona para explicar el movimiento de los átomos. O sea, la física newtoniana para unas cosas sirve, para otras cosas no. Porque los átomos no se comportan newtonianamente. La física de partículas, que explica cómo funcionan los protones, neutrones y electrones, ¿funciona a nivel cuántico? No, tampoco. O sea, cuando se hacen estos experimentos sobre la luz, los bosones, los leptones, la gran pregunta sobre la luz: ¿la luz será una onda o será una partícula? ¿Por qué? Porque algunos experimentos han demostrado ciertamente que la luz puede funcionar como onda, y algunos otros han demostrado que ciertamente como partícula. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay partes del universo que no siguen las mismas leyes. Las galaxias no funcionan con las leyes newtonianas, sí funcionan con las leyes de Einstein. Y ahora estamos en otro lío, que es el de los multiversos, el de los universos paralelos, el de las cuerdas, en que pueden haber realidades solapadas encima unas de otras, que de pronto mi yo del pasado existe al mismo tiempo que mi yo del presente, que mi yo dentro de 10 años, que como el tiempo, el espacio y el movimiento son una paradoja y una ilusión, pues yo existo en tiempo real, en este momento, siendo niño y siendo anciano, y aquí en el presente. Por todo esto es que es imposible explicar a Dios en términos de su creación. No se puede explicar a Dios en términos de su creación. Entonces la pregunta es: ¿qué tenemos los seres humanos para tratar de entender a Dios? Lo que nosotros tenemos para esa tarea es las metáforas. Entonces, por eso es que en el judaísmo tenemos tanto libro, y por eso los judíos leemos tanto: la Torá, el Talmud, el Zohar, el Midrash, la Mishnah, la Haggadah, el Shulchan Aruch, el Yalkut Yosef, el Meam Loes. Esto es infinito. O sea, el conocimiento que el pueblo judío ha construido sobre Hashem, a uno no le alcanza la vida para leerse todo lo que está. Sin embargo, con todo y con eso, tenemos que entender que el lenguaje teológico de la Torá es temporal. Está hecho, el lenguaje de la Torá, para que nosotros podamos comprender aspectos de Dios. Son metáforas. Entonces no es literal. Por eso es que el pueblo judío no interpreta la Torá literal. Tiene que, no la cree, no es una creencia la Torá. La Torá es un estudio. Entonces no se trata solamente que porque está escrito, entonces esa es la verdad. No. Al pueblo judío se le entregó la Torá para que juegue con ella, para que la investigue, para que la profundice, para que le saque más y más y más, como una computadora infinita. Pero con todo y con eso, nuestra percepción de Dios está enmarcada en el tiempo, el espacio y el movimiento. Por eso, ustedes van a encontrar en los textos muchas metáforas que se han ido puliendo en el tiempo. Como por ejemplo cuando se habla de la mano de Dios, de los ojos de Dios, del rostro de Dios. No es que Dios tenga ni ojos, ni manos, ni rostro. Son metáforas. Son formas literarias, muchas de ellas, o con sentidos ocultos, que ahí entramos entonces a Kabbalah para tratar de descifrarlos, pero no es literal que Dios tenga manos ni ojos, porque además sería limitar a Dios. Por supuesto que no. Bueno, ya para ir terminando, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar hoy. Nosotros tenemos que entender la Torá como un movimiento revolucionario.
La Torá realmente fue una revolución incómoda y polémica en el mundo antiguo, respecto del universo de creencias del mundo antiguo. O sea, la Torá nace entre unas culturas muy opuestas a la Torá, completamente idolátricas, paganas. La Torá nace entre las tierras egipcias, entre las tierras sumerias, entre las tierras babilónicas, asirias. En ese universo de variopinto de culturas y de formas idolátricas es que la Torá viene a contestar con algo completamente opuesto. Mucha gente, por ejemplo, piensa que el libro más antiguo del mundo es la Torá. No, no es la Torá. Parece ser que puede llegar a ser el Enuma Elish de Mesopotamia. Entonces, nosotros tenemos que ser claros en eso. La Torá no es el libro más antiguo del mundo. Y la Torá, muchas veces, en todo su relato, tanto en Oriente como en Occidente, entendiendo el Oriente como Mesopotamia y el Occidente como Egipto, la Torá nos relata constantemente que estuvimos en contacto permanente con estas culturas. Cuando Eliezer, el siervo de Abraham, tiene que ir a buscar la esposa para Isaac, tiene que ir hasta el sur de Turquía. Abraham que creció en Babilonia, que más o menos hoy sería Irak. O sea, Abraham pasó mucho tiempo en Egipto, Jacob pasó mucho tiempo en Egipto. Nuestros ancestros pasaron mucho tiempo en contacto con Mesopotamia. Abraham era mesopotámico. Labán era mesopotámico. Entonces la Torá aparece para reaccionar contra los mitos sumerios, egipcios y babilónicos. Esa es la maravilla del relato de la Torá, que es una contestación opuesta y dura a todos esos mitos antiguos. Ahora, hay que ver y tratar de entender cómo veían estos pueblos el mundo, cómo veían estos pueblos a Dios o al mundo de lo metafísico. Y entonces encontramos textos como lo pueden ser la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh habla de que el mundo era básicamente una guerra y que esa guerra era entre Marduk y la serpiente primordial. Los mitos egipcios. ¿Qué nos dicen los mitos egipcios? Que hay guerra constantemente entre dioses. Entonces tenemos a Osiris, a Isis, a Set, y que Set destruye a Osiris y lo desmembra y riega las partes del cuerpo de Osiris por toda la tierra, y que Isis tiene que recuperar el cuerpo de Osiris. Bueno, y luego está Ra y está Horus, y todo esto es un conflicto constante entre dioses. Los mitos griegos vienen del mito fundacional griego, que es el Agaón. ¿Y qué es el Agaón? La guerra entre los dioses. Entonces Cronos comiéndose a todos sus hijos, y Zeus que vence a Cronos, y luego las batallas entre los dioses griegos, etc. Y esto era lo que esta gente antigua aprendía. Era con lo que ellos veían el mundo. Pues normal que para esa gente el mundo fuera guerra. Normal que para esa gente el mundo fuera violencia. Y que lo normal para ellos es que todo se creara a través de la guerra. Y que la guerra era importante. Pero estos mitos también limitaban la relación del ser humano con la realidad. Si estos mitos, tanto los egipcios como los griegos como los babilónicos, hablan constantemente de guerra entre los dioses, ¿qué venimos siendo los seres humanos en todo este paseo? Pues los seres humanos venimos siendo básicamente esclavos de los dioses. Entonces, en esos mitos antiguos,
El ser humano no contaba. El ser humano era un cero a la izquierda. Eran absolutamente descartables. Y la vida humana no tenía dignidad alguna. Los humanos eran juguetes de los dioses. De vez en cuando aparecía algún elegido de los dioses. De vez en cuando algún héroe que era elegido aparecía. Pero el ser humano común y corriente no tenía ningún tipo de importancia ni de dignidad. ¿Qué viene entonces a combatir la Torá? La Torá viene a combatir dos cosas. Número uno, a la idea del universo como violencia. Y número dos, a la idea de la humanidad como esclavos. Primero, empecemos por el primero. Combatir la idea del universo como violencia. Cuando leemos el libro de Génesis, lo primero que vemos en la Torá que es Vayar Elohim ki tov. Y Dios vio que era bueno. Entonces empezó a crear la realidad durante 6 días. La creó. Y cuando terminaba su obra, decía, y Dios vio que era bueno. O sea, que la vida es buena y que el universo es bueno y que este mundo es bueno. Ahora yo pregunto, cuando la Torá dice que el mundo es bueno, ¿dice que el conflicto no existe? No, no está negando la Torá la existencia de conflictos. Pero lo que la Torá sí está incluyendo y está agregando es que en el fondo, detrás de lo difícil de la vida, detrás de los conflictos que un ser humano puede atravesar, hay bondad. Eso es lo diferente. Que detrás de lo malo hay algo bueno y hay bondad. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahí viene la segunda idea que combate la Torá. La idea de que la humanidad es esclava. El ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que no somos esclavos de Dios y que por ende la esclavitud entre humanos es absurda también. ¿Cómo vemos al ser humano en las culturas antiguas? Básicamente como esclavo de los dioses. De nuevo, salvo pocos elegidos, generalmente semidioses. Tenían que ser como mestizos entre dioses y humanos. Pero el humano común, el humano promedio, esclavo. Y en el judaísmo insistimos que no, esto no es natural y no debe ser así. Ahora, ya para terminar, ¿qué nos dice la ciencia sobre la naturaleza del universo? O sea, cuando vemos el universo desde la óptica científica, quizás gran porcentaje de los análisis científicos darían razón a los egipcios y a los sumerios, porque el universo es conflicto. La naturaleza no es bonita, o sea, sí es bonita, pero la naturaleza no es buena, la naturaleza es asesina. En la naturaleza no solamente hay cosas lindas, también hay animales que se comen sus propias crías. También hay árboles que arrojan resina para ahuyentar otras plantas que no les roben los nutrientes del suelo donde están los árboles. Los pinos crecen tan alto para quitarle luz a los demás pinos y todos crecen en línea recta. O sea, la naturaleza tiene una condición muy complicada y la naturaleza nos percibe a los seres humanos como una plaga. O sea, nosotros para la naturaleza somos una plaga. ¿Por qué? Porque le estamos quitando recursos. Entonces la naturaleza se ha encargado de ver qué hace con nosotros, tanto con tragedias naturales, desastres naturales, como con cargas virales, bacterias, lo que sea, pero la naturaleza no es que esté muy contenta con el ser humano. Ahí entonces yo discrepo de aquellos que dicen que hay que conectarse de nuevo con la naturaleza.
y que la naturaleza es sabia. Sí, el universo es conflicto. Y la naturaleza básicamente se rige por la ley del más fuerte. De hecho, por eso es que Abraham se convierte en alguien sobrenatural. Porque Abraham incluye una idea más en la ecuación de la vida, y es la bondad. La bondad es algo que no se espera en la naturaleza. Lo natural es que estemos matándonos entre todos por ver cuál es el más fuerte. Abraham dice no, yo puedo hacer cosas buenas por la gente, sean fuertes o débiles. La vida no se trata de estar peleando todos contra todos. Ya lo comenté anteriormente. El mito fundacional de la ciencia sobre el universo es el Big Bang. Entonces, ¿qué nos enseña la Torá? La Torá nos enseña que detrás de esta naturaleza hay bien. Que por más que la naturaleza del universo sea el conflicto no es la finalidad, por lo menos del ser humano. De pronto de la naturaleza sí. Posiblemente la finalidad de la naturaleza sea el conflicto, pero no del ser humano. La bondad del universo no se va a manifestar por medios naturales. Y ahí entra la Torá. La Torá no es para decirnos únicamente cómo el mundo es. La Torá es para decirnos cómo el mundo debe ser. Por eso es que utilizamos muchas veces aquello del mundo por venir, el Olam Abba. El Olam Abba es esa idea de que todo puede estar mejor, que va a haber un mundo por venir, que va a haber una era de alegría, de armonía, de felicidad entre los seres humanos. Y por eso es que, aunque seamos un puñado de personas estudiando la Torá y cumpliéndola, si nosotros logramos interiorizar lo que realmente significa la Torá y podemos llevar un buen ejemplo como personas a nuestros semejantes, nosotros podemos cambiar el mundo. El mundo por venir, el Olam Abba, depende de que toda la humanidad conozca la Torá. Por eso dice Isaías capítulo 56 versículo 7: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Para todas las naciones, no solamente para los elegidos. Y esta es la diferencia de enfoque, por ejemplo, con el cristianismo. Para el cristianismo, la Biblia es un libro de historias y profecías. Y las profecías de Isaías y de Ezequiel y que el final del mundo. Para el judío no. Para el judío la Torá no es un libro de historias y de profecías. Para el judío la Torá es una mitzvah. O sea que, desde la óptica de un cristiano, Isaías 56:7 es una profecía. Para el judío esto es una instrucción, no una narración. La Torá, entonces, es un mecanismo de mediación entre Dios y la humanidad que sucede por medio de reglas. Ay, que por qué la Torá tiene tantas reglas, es necesario. Reglas que afecten tanto a Dios como a la humanidad. Y este tipo de cosas en el mundo antiguo no las decía a nadie. Los egipcios pensaban que el hombre tenía obligación con los dioses, pero los dioses no tenían obligación con el hombre. O sea, los sacrificios que hacían los paganos egipcios o las religiones antiguas era para calmar la ira de los dioses. Nada más, para que no estén bravos. Pero los dioses egipcios no tenían ninguna obligación con el ser humano. Ni los sumerios, ni los babilonios, ni los griegos. O sea que las religiones antiguas proporcionaban una relación unidireccional entre Dios y el hombre. Si tú que me escuchas piensas que Dios es un castigador y que tú tienes que agradarle para que no esté enojado contigo,
lamento decirte que estás operando bajo teología posiblemente egipcia, posiblemente sumeria o posiblemente griega. Porque ellos eran los que pensaban que a Dios había que aplacarle su ira y había que agradarle. La Torá cambia todo y con la Torá la relación se vuelve bidireccional. Yo dependo de Dios, pero Dios también depende de mí y Dios se preocupa tanto por mí que se ocupa de establecer unas reglas para que yo pueda habitar con bendición, con felicidad y con armonía en esta naturaleza tan agresiva, tan violenta y muchas veces tan cruel. Les agradezco a todos los que llegaron a este punto, que escucharon esta clase, que Hashem los bendiga con bendiciones del mundo superior, con bendiciones de este mundo, en Refua, Shelema, Parnasá, Atzlaha, Briyut, Shalom Bait. Y nos vemos para estudiar el tercer principio del Rambam en esta serie de teología. Shalom, shalom para todos.